Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Feliz año, espero que hayáis pasado unas buenas fiestas, que tengáis buenos propósitos para empezar este 2025. Yo por mi parte estoy aquí un año más, cada semana hablando de entrenamiento, hablando acerca de cómo mejorar nuestra planificación, de cosas que hago yo personalmente. Voy a hablar de todas estas cosas a lo largo de estos 365 días que tenemos por delante. También tengo pensado, por ejemplo, dedicar algunos episodios para esas personas que están empezando y que no saben muy bien cómo planificar una rutina, qué hacer cuando se apuntan a un gimnasio. En definitiva, las típicas dudas que nos surgen a todos, por las que en algún momento hemos pasado y considero que son importantes para tratarlas a tiempo y sobre todo para empezar haciendo las cosas bien. Hoy en este episodio quiero hablar acerca de dos errores muy habituales al planificar un entrenamiento, que lo veo comúnmente, de hecho se suele repetir este patrón, y por los cuales hay muchas personas que dicen, oye, mira, yo no consigo resultados, yo no consigo ir progresando en mi masa muscular, no consigo ganar fuerza, en definitiva. Este tipo de errores son, como digo, bastante habituales y lo mejor de todo es que se pueden corregir de forma muy sencilla. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de ellos. Antes de nada, como siempre te recuerdo que me encuentras en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita y te puedes apuntar y cada semana te voy a enviar un mail con más contenido que no publico por aquí, no publico en redes sociales ni en ningún otro sitio, así que si quieres aprender más acerca de entrenamiento, acerca de cómo hacer las cosas correctamente, si quieres saber cómo lo hago yo personalmente con rutinas de ejemplo, con cosillas por ahí que voy regalando, bueno, pues te puedes apuntar, como digo, totalmente gratis en lifters.es. Y a ver, dos errores muy habituales al planificar entrenamientos son, por un lado, que elegimos ejercicios fáciles, que no adaptados, y esto significa, por un lado, que tendemos a elegir aquellos movimientos que nos cuestan menos trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, en lugar de hacer una sentadilla, pues me voy a la máquina de extensiones de rodilla. ¿Por qué? Porque es un ejercicio en el cual estoy sentado, no tengo que hacer mucho esfuerzo, es verdad que puedo llegar cerca del fallo de manera más sencilla y además esta cercanía al fallo, esta intensidad, no me va a generar tanta fatiga. Esto, como digo, he puesto el ejemplo de la sentadilla y las extensiones de rodilla, pero lo veo comúnmente en muchos otros movimientos, como por ejemplo, en lugar de hacer un peso muerto rumano, un peso muerto tradicional, bueno, pues hago un curl femoral. En lugar de, por ejemplo, hacer un ejercicio para el pectoral de empuje pesado, elijo unas aperturas en polea. En definitiva, son ejercicios que también están bien, obviamente. De hecho, aquí he dedicado algunos episodios a hablar de ellos porque me parecen interesantes, pero también es verdad que si, por ejemplo, la sentadilla, que hay multitud de variantes, o por ejemplo, un press con mancuernas, o por ejemplo, unas dominadas, por ejemplo, un peso muerto, bueno, pues tenemos diferentes ejercicios que se pueden adaptar más o menos, pero podemos elegir aquella variante que mejor nos viene en nuestro caso, bueno, pues considero que es importante incluirla. De hecho, normalmente recomiendo planificar los entrenamientos de la siguiente forma. Vamos a empezar por un ejercicio básico, vamos a empezar por un ejercicio en el cual involucremos bastante masa muscular, podamos ir progresando en cargas poco a poco y a partir de ahí podemos, por ejemplo, meter un poco de volumen extra añadiendo ejercicios que sean menos demandantes, que generen menos fatiga, como por ejemplo los mencionados, unas extensiones de rodilla en máquina, un curl femoral, unas aperturas en polea, etc. Este es el punto número uno. Elegimos ejercicios fáciles que no adaptados. Es decir, no vale eso de, oye, yo es que elijo este ejercicio porque está adaptado a mí y no voy a hacer estos otros porque es que noto que mi morfología no se adapta a ellos. Pues bien, tenemos diferentes variantes y bajo mi punto de vista siempre podemos elegir aquella que mejor se adapte a nuestras palancas. Y por otra parte tenemos otro error bastante habitual y es que tendemos a evitar la incomodidad de la intensidad. Es decir, en lugar de llegar cerca del fallo, en lugar de quedarme a esa repetición, 2 repeticiones, 3 como mucho antes de fallar, pues nos quedamos muy lejos del fallo y esto se ve comúnmente cuando, por ejemplo, empezamos una serie de, por ejemplo, 10, 12 repeticiones y la número 9, 10, 11, 12 son prácticamente idénticas a como lo era la primera y la segunda. Es decir, no hemos aplicado nada de intensidad y lo más probable es que tengamos que subir bastante peso al ejercicio. Y aquí muchas personas me dirán, ya Iván, pero es que si subo el peso seguramente no puedo hacer ni la mitad de las repeticiones, seguramente haga peor la técnica. Vale, esto es verdad que se suele dar, sobre todo cuando por ejemplo ya estamos con un peso en el cual, como digo, llegamos a esas 10-12 repeticiones y nos quedan muy poquitas para fallar. Pero en este caso, en el cual llegamos a las 12 repeticiones
y lo hacemos con comodidad, es decir, no nos resulta muy estresante, de hecho podríamos continuar la serie sin ningún tipo de problema. En ese caso vamos a poder subir el peso sin ningún tipo de problema, y aunque en un principio no estemos adaptados a ese peso y parezca que la técnica, bueno, pues no es del todo correcta y todas estas cosas, seguramente en un par de semanas estemos más que adaptados y de hecho podamos seguir subiendo el peso. Y de eso básicamente es de lo que se trata el entrenamiento de fuerza, de ir poco a poco haciendo una sobrecarga progresiva y de ir mejorando con el paso del tiempo, no de siempre coger el mismo peso, hacer las mismas repeticiones y elegir aquellos ejercicios que más fáciles me resultan. En este punto habrá personas que me dicen, ¿pero qué ejercicios elijo entonces? ¿Cuáles son aquellos movimientos más interesantes? Bueno, pues como digo, normalmente no quiero decir que un press banca, una sentadilla, un peso muerto sean para todo el mundo, ni sean ejercicios obligatorios, porque considero que hay variantes quizás más interesantes. De hecho, por ejemplo, yo el press banca no le hago porque es un ejercicio que no se adapta para nada a mí, pero tenemos un press con mancuernas. No hago, por ejemplo, un peso muerto tradicional, pero sí que hago un peso muerto rumano porque es un ejercicio mucho más enfocado en la hipertrofia y que me gusta bastante más. Si en tu caso una sentadilla no es el ejercicio idóneo para, por ejemplo, trabajar los cuádriceps porque no los notas en absoluto y tienes unas piernas muy largas, un tronco muy corto y tu morfología, tus palancas hacen que este ejercicio te resulte bastante incómodo, bueno, pues tienes una sentadilla haka, tienes por ejemplo una sentadilla multipower, tienes por ejemplo una prensa, son ejercicios también en los que podemos mover un montón de peso y en los cuales hacer esa sobrecarga progresiva pues va a resultar bastante más sencillo que no, por ejemplo, en un ejercicio más analítico. Así que estos ejercicios yo les metería sí o sí en la rutina y a partir de ahí, por supuesto, podemos incluir movimientos un poco menos demandantes, que generen menos fatiga, que sean un poco más analíticos y con los cuales también terminemos de dar un buen trabajo al grupo muscular que estamos entrenando. Así que bueno, la selección de ejercicios obviamente es muy personal, depende mucho de cómo nos sintamos, de qué sensaciones tengamos con cada ejercicio, pero a partir de cierto punto, obviamente, no vamos a elegir únicamente los ejercicios más sencillitos, aquellos movimientos muy fáciles de realizar simplemente para quitar intensidad, para terminar el entrenamiento cuanto antes y sobre todo para no cansarnos, que es muchas veces lo que veo. ¿Cómo sé, por ejemplo, si mi entrenamiento es lo suficientemente intenso? Que esta es otra parte que he comentado. Bueno, pues lo primero de todo, tenemos que saber lo que es llegar cerca del fallo y para eso no nos queda más remedio que hacer alguna serie o intentar hacer alguna serie hasta la última repetición posible. Esto es algo que cuesta, esto es algo que se va aprendiendo con el paso del tiempo y mi recomendación es elegir aquellos ejercicios que quizás no demanden tanto para ir probando este tipo de experiencias. Es decir, no vamos a probar con una sentadilla porque lo vamos a pasar mal, no vamos a probar, por ejemplo, con un peso muerto, pero sí que podemos probar con un press con mancuernas, podemos probar con un jalón al pecho, podemos probar con un remo con barra. Estos ejercicios les podemos llevar hasta el fallo sin ningún tipo de problema y de esa manera vamos a experimentar lo que significa entrenar realmente intenso. Una vez tengamos más o menos interiorizado lo que significa quedarnos a 1, 2 o 3 repeticiones, nos va a resultar mucho más sencillo hacerlo en el resto de ejercicios. Y por lo tanto mi recomendación es ir jugando y no quedarnos siempre, como digo, lejos del fallo sin intensidad. Para terminar, ¿qué variables puedo medir para saber si estoy progresando? Bueno, pues muy sencillo. Puedes mirar tu rutina de entrenamiento, puedes mirar tu cuaderno y ver hasta qué punto has mejorado con respecto a hace 3 meses, 6 meses, un año. Es decir, ¿cuánto peso mueves en un ejercicio en concreto con respecto a hace 3 meses? Si es el mismo, pues quizás tengas que cambiar alguna cosa, quizás tengas que revisar un poco tu planificación. Mira con respecto a hace 6 meses a ver si has mejorado, porque quizás los últimos 3 te has enfocado más en la técnica y con respecto a hace 6 meses, pues sí que has mejorado. Pero algo que no falla es echar la vista un poco más atrás, es decir, nos vamos a los 12 meses, nos vamos, por ejemplo, hace año y medio y vemos qué estábamos haciendo, qué pesos movíamos, qué repeticiones hacíamos, sobre todo cómo nos encontrábamos con los ejercicios y cómo nos encontramos a día de hoy, qué pesos movemos en esos mismos movimientos. Si, por ejemplo, hemos avanzado, si, por ejemplo, hemos ido progresando y somos más fuertes, hacemos más repeticiones, todas estas cosas, sabemos que estamos progresando, aunque, por ejemplo, hayamos mirado a largo plazo, a año, año y medio. Si, por ejemplo, vemos que hacemos prácticamente lo mismo, que movemos el mismo peso, hacemos las mismas repeticiones, las sensaciones son parecidas, seguramente tengamos que cambiar bastantes cosas del entrenamiento y, como digo, muchas veces aplicando estos 2 puntos, eligiendo ejercicios en los que podemos aplicar intensidad y, sobre todo, no evitar esa incomodidad, porque muchas veces la evitamos a toda costa pensando que, oye, mira,
sintiendo un poco de quemazón, yendo a repeticiones altas, con esto es más que suficiente porque la evidencia dice eso. Bueno, pues sí, muchas veces tenemos estudios a muy corto plazo, con muy pocas personas, que nos dicen que quizás entrenar de esa forma también puede tener algunos beneficios, pero obviamente a largo plazo los resultados vienen dados por este tipo de cosas que acabo de comentar. Así que bueno, podemos aplicar estos dos puntos, considero que son importantes, sobre todo mirar a largo plazo hacia atrás, a ver lo que estabais haciendo, a ver con respecto a hoy si estáis mejorando o no, y revisad estos aspectos para, como digo, ir poco a poco mejorando pequeños puntos de vuestra planificación. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya gustado. Si estás empezando, por ejemplo, en un proceso de entrenamiento de hábitos, de, por ejemplo, mejorar tu alimentación, voy a hacer episodios tratando todos estos temas, simplemente para que lo tengas en cuenta. También te puedes apuntar en lifters.es porque por ahí vas a recibir mucho más contenido que seguramente te resulte de interés. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.